Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TV. Aquí nos encontramos en el espacio de entrevista y en esta oportunidad nos gustaría hablar sobre Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana y referente político e ideológico del siglo XX, quien falleciera el pasado 25 de noviembre con 90 años de edad. Nos interesa hablar de la influencia en los movimientos y en los partidos de izquierda de Fidel Castro, quien fuera líder del Partido Comunista Cubano, jefe de gobierno por 49 años y presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba por 32 años. Entre sus diversos discursos, resalta el que dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de octubre de 1979, como presidente del Movimiento de Países No Alineados. Cito textualmente: porque la independencia, la soberanía y la libertad de nuestros pueblos, aparentemente libres, están continuamente amenazados por el control externo de sus recursos naturales, por la imposición financiera de organismos internacionales, oficiales y por la precaria situación de sus economías que les merma la plenitud soberana. Para realizar entonces este análisis nos acompaña Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, docente universitario y analista de asuntos políticos. Qué gusto volver a encontrarnos, Roberto. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a este programa, qué bueno estar en TVX. Es un gusto, Roberto, que nos acompañes a esta mediodía y vamos a iniciar la entrevista entonces con esto. ¿Qué significado tiene para ti Fidel Castro Ruz? Bueno, tiene muchos significados. Quizás el primero, inspiración. Cuando hace el asalto al cuartel Moncada en el 53, después hace el desembarco del Granma en el 56, después triunfa la Revolución Cubana en enero del 59, pues es inspirador porque demuestra que la forma de lucha armada, la guerrilla, tiene posibilidad de llegar al poder. Entonces inspira a una generación de jóvenes de toda América Latina. Hoy estamos también en el cierre de la lucha armada, con el acuerdo de paz que se acaba de firmar en Colombia de las FARC con el gobierno de Colombia. Ahí termina la lucha armada, el ciclo de la lucha armada. Pues con Fidel termina el último de los referentes del siglo XX. Hay que ponerle antecedentes porque los referentes del siglo XX, algunos me decían que estaba comparando, no es comparación. Para mí los grandes referentes del siglo XX han sido Gandhi en la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad está Mao Zedong, que dirigió una revolución en el país más grande y más poblado del mundo. Está Ho Chi Minh, que derrotó a los norteamericanos. La primera derrota del imperialismo norteamericano se da en Vietnam. Está también, por supuesto, Martin Luther King en Estados Unidos, John Kennedy. Y los dos últimos grandes referentes mundiales del siglo XX son Nelson Mandela y Fidel Castro. Para mí esos son. Si tú tienes otro, pues lo platicamos también. Pero para mí esos son los grandes referentes y Fidel es sin duda el personaje más influyente de América Latina del siglo XX y todavía un poco del siglo XXI. Significa la inspiración, significa la audacia para con un grupo de revolucionarios mal armados decidirse atacar al cuartel Moncada, primero en el 53, desembarcar en el Granma en el 56, y ahí hay una anécdota impresionante. Prácticamente quedan muy diezmados los combatientes del Granma, y Fidel se acerca a los que quedan y pregunta, bueno, ¿cuántos han quedado? Y le dice el Che y Raúl, como 10, ¿y cuántas armas tienen? 3, entonces ya triunfamos. Entonces también para mí Fidel es alguien que no le gustaba perder, y inició batallas que todos creían imposibles. Te voy a mencionar dos que me vienen a la cabeza ahora. Una es el niño Elián. El niño Elián estaba en Miami. Sí. Y yo creo que los más cercanos a Fidel pensaban que era absolutamente imposible que regresara a Cuba. Y sin embargo, Fidel encabezó una lucha para que este niño regresara con su papá y lo logró. Luego la lucha de los 5, que también cubanos que estaban presos en cárceles norteamericanas y nuevamente, ante todo pronóstico, Fidel logró que esos 5 cubanos regresaran a La Habana. Entonces era un dirigente que no le gustaba perder. La audacia también como estratega militar significa para mí Fidel en Angola. Hay una batalla epopeica que se llama Cuito-Cuanavale, en la cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba derrotan al ejército sudafricano y lo hacen retirarse y permiten que el Consejo Nacional Africano, el CNA de Nelson Mandela, pueda tener posibilidades.
Nelson Mandela hay que entender, lo que pasa que no se dice mucho, que fue un dirigente político militar. El Consejo Nacional Africano era un movimiento guerrillero. De ahí la amistad de Mandela con Fidel. Fidel también es un hombre que dignificó Cuba. Cuba era un garito, era un burdel, era donde las actividades libertinas de norteamericanos las iban a hacer a La Habana. Todavía está La Habana libre, pues, que se dice que era de mafiosos norteamericanos. Entonces le devolvió la dignidad a Cuba. Fidel es también un gran estadista de talla mundial. Ese discurso que acabas de leer como presidente de los no alineados en la Asamblea de Naciones Unidas te da una idea del talante que tenía Fidel como estadista. Así que hay como muchas razones para recordar. Además no necesita estar vivo Fidel para admirar su aporte no solo a Cuba, sino que a América Latina en particular y al mundo. ¿Qué opinas, Roberto, de esta lectura que en los diferentes medios de comunicación o algunos casos de analistas políticos presentan a Fidel Castro en blanco y en negro? ¿Querido u odiado? ¿Qué pensamos de esta idea? Pues yo creo que en alguna medida es cierta, porque cuando tocas intereses, pues algunos se sentirán ganadores, identificados con la contribución de Fidel, y otros se sentirán dañados en sus intereses, afectados, y por eso pueden tener odio. Lo que me parece inapropiado, absolutamente inaceptable, es celebrar la muerte. Es decir, yo creo que no es humano alegrarse y celebrar el dolor y la muerte de alguien. Ahí es donde yo ya no puedo compartir que estas personas hagan ese tipo de actividades, esas conductas. Puedo entender que tengan diferencias y puedo entender de que eso los mueva a hacer cosas, pero hasta ahí nomás. Es interesante el posicionamiento de diversos líderes a nivel nacional e internacional, Roberto, y particularmente hay uno que me llama la atención, que es del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y él menciona, en el caso de Fidel Castro, lo ve como un referente, como un líder que dirigió por casi 50 años, y un líder revolucionario y un gran orador. También menciona que el legado que Fidel Castro pudo dar para Cuba, particularmente en la educación y en la salud de la isla. Pero es particularmente la mención que lo hace alguien, obviamente hijo de un político reconocido en Canadá, pero el posicionamiento que también le generó detractores. Pero es interesante la lectura de un primer ministro canadiense sobre la figura de Fidel Castro. Que nadie lo puede acusar de ser guerrillero o militante de izquierda, pues es el primer ministro de Canadá, una potencia social que tiene vínculos con Cuba. El sistema de sanidad de Canadá es muy avanzado y ese reconocimiento que da a alguien que no tiene ninguna pinta y ni se le puede acusar de izquierda o guerrillero, pues es importante. Por supuesto que generó una avalancha de críticas de aquellos que les genera urticaria ese tipo de comportamientos o de esas declaraciones. Roberto, ¿qué valoración tenés respecto a esta idea de algunas expresiones que podrían tener movimientos, partidos de izquierda o simpatizantes en la construcción del mito de Fidel Castro? ¿Consideras que es apropiado el tema de mitificar a Fidel Castro? Yo creo que ni a Fidel, ni a Monseñor Romero, ni a el Che, es bueno eso. Fíjate, voy a hacer la comparación porque creo que vale en los términos que tú lo estás planteando. Hay muchas personas que hablan de Monseñor Romero, pero nunca han leído sus homilías, nunca han leído el diario de Monseñor Romero, nunca han seguido sus escritos, pues. Entonces, ¿cómo podés seguir a alguien que lo sigues a partir de una camiseta o de una actividad que haces una vez al año? Creo que a Fidel hay que estudiarlo, hay escritos importantes de él, sus discursos, hay también libros hechos de personas que lo han entrevistado, que hacen que si querés acercarte a Fidel, pues hay que conocer su obra. Es interesante esta idea, Roberto, que mencionás por el tema del mito, porque como tú bien mencionabas, hay nociones o hay visiones desde la izquierda en donde quieren construir un mito pero sin tener referentes o conocimientos de sus discursos, de sus posicionamientos políticos. En la segunda parte vamos a hablar de lo que significa a nivel político ideológico para el FMLN guerrilla y el FMLN partido político, pero ahora me gustaría que hablemos de este tema y insisto con esto del tema del mito. ¿Por qué no buscar la mitificación? ¿Por qué insisto? Porque las imágenes, las figuras, las personas, las condiciones pueden estar dadas para ir construyendo un mito, pero ¿cuál es el riesgo que tiene para los movimientos y los partidos de izquierda? Bueno, que distorsionan en primer lugar la realidad, segundo que crean moldes que no existen, pues porque no hay moldes,
el desarrollo de la personalidad política y la actuación de Fidel Castro obedece a un contexto particular que es Cuba, con su historia, con su política, con su economía, con su realidad. Entonces, venir a querer que porque la estatura de estadista, de estratega, que fue Fidel, mitificarlo y pensar de que lo que él pensó para Cuba en su momento es válido para otra realidad, es como querer meter un círculo en un cuadrado, pues. Otra cosa es que uno estudie su pensamiento, que no necesita estar vivo Fidel para tener una influencia, y respetar su aporte, pues, pero otra cosa ya es convertirlo en un mito y además sin estudiarlo, pues es que es la superficialidad más grande, considerarse fidelista ahora y no conocer su obra, no conocer sus discursos, no estudiar su trayectoria. Si quisiéramos entender el siglo XX, particularmente a nivel de política internacional, ¿cómo lo podríamos hacer a través de las nociones, de los discursos, posicionamientos y acciones de Fidel Castro y la Revolución Cubana? Bueno, hay un discurso que a mí me impresiona siempre que lo veo varias veces. Es el discurso de Fidel cuando se da cuenta que Europa del Este y la Unión Soviética va a caer y que le habla al pueblo cubano en un discurso y le dice, y si en este momento que no lo deseamos, estoy casi repitiendo lo que dice Fidel, la Unión Soviética desapareciera, ustedes tienen que recordar que la Revolución Cubana no surgió de una liberación del Ejército Rojo que llegó a Europa del Este, pues esta es una revolución verdadera y va a trascender la caída de la Unión Soviética. Ese discurso me parece a mí impactante porque marca uno de los momentos claves del siglo XX. El comportamiento de Fidel en la crisis de los misiles, en la que estuvo a punto de darse una conflagración nuclear. Esos son momentos muy centrales en la actividad de Fidel. Lo de Angola, te digo, lo de Cuito Cuanavale, la campaña del ejército. ¿Cómo puede pensar uno que un ejército de un país pequeño latinoamericano vaya a hacer una gesta tan extraordinaria a África, pues, que la dirige Fidel? Entonces yo diría que en el mundo la presencia de Fidel fue en los no alineados, en las Naciones Unidas, en la UNESCO, en todos los foros internacionales era reconocida la presencia de Castro. ¿Cómo se puede hablar? Estamos a punto de ir a la pausa, pero antes quiero preguntarte, Roberto, ¿cómo se puede interpretar el significado de la Revolución Cubana para hacer praxis del paradigma socialista? Esto es interesante también pensarlo, también por otro aspecto, el tema de los movimientos de países no alineados, porque se estaba configurando en esa época del siglo XX una expresión bipolar. Teníamos el bloque soviético, teníamos el bloque de los Estados Unidos y surge un movimiento de países no alineados en donde posiciona posturas de política exterior de diferentes países. Es un primer punto. Y el segundo, el tema es, ¿podríamos hablar de la Revolución Cubana como una expresión práctica del socialismo? O sea, la idea del socialismo no puede ser un paradigma entendido como un molde que se repite exactamente igual en cada realidad. Eso no se dio en la Unión Soviética de Lenin, en la etapa leninista, ni peor en la de Stalin. Y toda la forma de construcción del socialismo realmente existente, que se le llamaba, tenía unas características propias. Vietnam tiene otro desarrollo del socialismo, China otro, y hoy hablan los chinos del socialismo al estilo chino, y ellos dicen que tienen enjaulado a un pájaro capitalista en una jaula de oro, y tienen esas zonas de desarrollo capitalista como Hong Kong, como Shanghái, de donde hay un alto desarrollo industrial que posibilita el desarrollo de zonas más atrasadas, o Vietnam, que es una de las economías más abiertas del mundo. Yo no diría que, porque no hay moldes, pues otra vez, no se puede calcar. Ahí y hay procesos de transformación que son propios de la dialéctica de la vida, nada es constante. Como, además, Fidel, para los efectos de la conducción del Estado cubano, dejó de hacerlo desde 2008. Sí. Ya cuando Raúl asume la dirección del partido, del gobierno cubano. Y vamos a ver qué pasa ahora. Están fantaseando, soñando los cubanos de Miami, que sería como encender y apagar la luz, que se muere Fidel y que mañana hay capitalismo. Y no hay
porque los cubanos que están en suelo de José Martí, en territorio cubano, no son bobos, pues, y han visto la experiencia de Rumanía, de Bulgaria, de la RDA, de la ex República Checoslovaca, que hoy es la República Checa, y se dan cuenta que todos los logros sociales de esas, digamos, repúblicas socialistas se perdieron con la llegada del capitalismo y que ellos no estarían dispuestos, a pesar de las tremendas privaciones que tienen, que eso es evidente, a caer otra vez en manos de un capitalismo que les va a cortar su sistema de salud, que es uno de los mejores del mundo. Si tú comparas estudios de talla y peso de un niño cubano de 10 años con un niño salvadoreño de 10 años, se pregunta, bueno, ¿y por qué serán tan altos los muchachos cubanos? Pues porque tienen un país que la desnutrición infantil es cero, y que hay una preocupación, pues cuando tú ves los jóvenes cubanos son altos, fornidos. No creo que los que han vivido, y generaciones que ya tienen 30 años, la realidad cubana estén dispuestos así nomás, pues que venga el capitalismo, porque ya saben la que les va a tocar, y no es así tan soñado de que el capitalismo les va a traer todo ríos de leche y miel, no es cierto. Tenemos que hacer una pausa, Roberto, pero me gustaría tener tu posicionamiento de la referencia que puede ser Fidel Castro, la Revolución Cubana, al FMLN como guerrilla, el FMLN como partido político. Me gustaría que lo abordemos en la segunda parte. Tenemos que hacer una pausa, pero antes permítame recordarle que si recarga $15 se puede llevar gratis un chompipollo, navegación WhatsApp y minutos a todas las redes, porque Movistar lo elige todo. Permítanos una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX, martes 29 de noviembre. El tema que estamos desarrollando junto a Roberto Cañas, analista político y docente universitario, es la influencia de Fidel Castro en política internacional. Retomando entonces la entrevista, Roberto, ahora me gustaría, si tuvieras que mencionar un aspecto crítico de la gestión de Fidel Castro, ¿cuál demarcarías? Bueno, yo diría que él tuvo una actitud bastante intolerante con grupos sociales cubanos, a los que persiguió. Incluso la música del rock no era muy como entusiasta Fidel. Después le hicieron a John Lennon un busto en un parque cubano, pero al principio había como un poco de... Bueno, el mismo Silvio Rodríguez dice en una canción que se llama Playa Girón, que pueden hacerlos si alguien da la vida por Cuba y se roba algo, pero... hubo sin duda una intolerancia importante contra ciertos sectores sociales en la misma Cuba, y lo que le achacan que es una dictadura, y ciertamente es la dictadura del proletariado. Si uno estudia la literatura de Marx, de Engels, así se llama desde la Comuna de París, es el control hegemónico del poder de los trabajadores en contra de otro poder que es la dictadura de la burguesía. Entonces, eso se llama dictadura del proletariado, es un partido único, eso no tiene ninguna discusión. Pienso que los cubanos serán los que juzgarán mejor en qué cosa Fidel, como cualquier humano, se equivocó, y como político también, porque creo yo que el Papa ya ha dicho de que la infalibilidad en cosas de religión que dice el Papa que tiene, pues ya el mismo Papa ha dicho que no es cierto. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que Fidel se haya equivocado muchísimas veces, pero la brillantez de un intelectual insaciable para leer, cuenta la leyenda que Fidel tenía un grupo de jóvenes asesores, gente brillante como de 30 años, que se dormían parados literalmente ante la demanda de requerimientos de información, de valoraciones que le hacía constantemente Fidel, porque en ese tiempo no había correo electrónico ni Google, sino que pedía cables, pues, y los leía con avidez y leía con avidez. Así que debe de haber tenido errores, sin duda alguna. Eso no me... Ha mencionado algo interesante, si podríamos decir dictadura del proletariado, pero no va a ser lo mismo hablar de dictador respecto a Castro. Sí, dictador en la connotación que tienen los que lo dicen en el mundo occidental. Pues dictador es alguien brutal, que no tolera ninguna disidencia, que no le interesa más que el poder, mantenerse en el poder. Si es dictadura del proletariado, pues la acepto, es parte de la teoría.
Que es partido único, no, tampoco hay nada que hacer, pero que fue un hombre preocupado, a pesar de que es un gobierno de partido único, en la dignidad del pueblo cubano, en cambiar su situación de salud, de educación, en desarrollar el deporte, también hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, Roberto, me gustaría que hablemos un poco de aplicación al caso nacional. ¿Cómo ves tú el FMLN? ¿Ves a un FMLN con una lógica o con los preceptos de Fidel Castro, de la lectura revolucionaria? ¿Ves a un FMLN con ese énfasis de lectura revolucionaria? Yo digo que para nada. ¿Por qué? O sea, hay dos momentos en la relación con Fidel. Fidel como un facilitador de la unidad del FMLN, porque eso es real, no como lo quieren pintar como una titerización del FMLN en la cual Fidel fue el que llevó a los 5 comandantes del FMLN y los unió y posibilitó la creación del frente. No es así, pero que facilitó, por supuesto que sí. Creo yo que el FMLN ha devenido un partido electoral, es un partido institucional, su gran preocupación es ganar las elecciones y gobernar el país. Cuando uno revisa los 7 años de gobierno del FMLN institucional, del partido oficial, no nota ningún cambio en el modelo económico, pues. El modelo de 89 de dolarización posterior, pues con Flores, pero el modelo que inicia Cristiani de neoliberalismo a ultranza, casi la receta del consenso de Washington, yo considero que está intacto. Es decir, ni los tratados de libre comercio, ni la dolarización, ni los asocios público-privados han cambiado pues en su sustancia, ni el sistema tributario del país es absolutamente regresivo. Aquí los que tienen menos son los que pagan más. El IVA es la fuente primaria de tributación de ingresos del gobierno. Así que yo diría de que el FMLN actual, institucional, electoral, pues está bastante alejado del pensamiento de Fidel como estadista, como político. Ahora, ¿cómo podríamos valorar esta idea del pensamiento de Fidel Castro adaptándose a la coyuntura actual, de los tiempos del siglo XXI, con otras características del mapa geopolítico? ¿Consideras que es un proyecto que ha tenido la capacidad de irse renovando o requiere abordar algunos aspectos según cómo está configurado actualmente el mundo? Parto por esta idea, ¿no? Ahora el acercamiento y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba, que está en suspenso ahora que Donald Trump va a ser el presidente, pero ¿cómo podemos ver esta lectura del proyecto de Fidel Castro, el proyecto de la Revolución Cubana y todas las personas que lo han ido configurando con el paso de los años? ¿Se ha podido adaptarse a los tiempos o requiere una adaptación a los tiempos actuales? Es que si cambia la realidad, tiene que cambiar el análisis de la realidad. Y además la realidad es constantemente cambiante, es lo único que es constante, el cambio. Es como que quisiéramos interpretar la realidad a la luz del pensamiento de Lenin o de Marx del siglo XIX, de Marx o de Lenin de 1905 o 1917. O sea, la teoría responde a una sistematización de una praxis de un momento específico. Por eso el imperialismo, la fase superior del capitalismo, no alcanzó, por mucho que quisieran los grandes teóricos del marxismo, a prever cómo iba a ser la tercera o cuarta revolución industrial, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, muy difícil, porque alguien me leía un pensamiento de Lenin del 1905. Entonces, es como querer escuchar música ahora con cassette, cuando se escuchan en un iPhone o en una memoria USB, se puede tener toda la noche oyendo música y no pasa nada y no termina de oírla. Entonces, la teoría de los cambios sociales cambia cuando cambia la realidad, porque la teoría justamente es la síntesis de las constantes que se repiten y se convierten en leyes. Entonces yo diría de que Fidel ya está en la inmortalidad, su pensamiento fue pensamiento válido que él intentó aplicar a la realidad que vivió. La realidad de la segunda ya década del siglo XXI es otra. Era un tipo muy hábil, muy capaz, un gran estadista, pero hoy es otra realidad.
La lectura, pero puede ser válido, Roberto, hablar de la clave, utilizar las categorías de hablar todavía de imperialismo, esas nociones que se promovían y que se discutían, que Fidel Castro posicionaba en estos espacios y foros internacionales, entender la actualidad de las relaciones internacionales bajo la clave del imperialismo, del colonialismo y estas expresiones. Digamos, ¿podríamos hacer esta lectura actualmente en cómo se configura el mapa internacional? Sí, habría que ver qué categorías del marxismo más recientes siguen, porque hay un neomarxismo también y sí, hay una revisión constante de las categorías y de la teoría de la izquierda en el mundo. Bueno, el advenimiento de eso que fácilmente se resuelve como en construcción del socialismo del siglo XXI. La forma más fácil de decir que no está, porque cuando uno entiende el socialismo, sabe, yo lo aprendí cuando tenía 20 años, de que es socialismo un sistema económico cuando la propiedad de los medios de producción es del Estado, de las cooperativas, eso es el socialismo. Hoy el socialismo del siglo XXI fácilmente se resuelve, es un planteamiento en construcción. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay nada claro todavía. Entonces, ¿y qué responde a las características del mundo actual, pues? Así que yo diría de que es forzado y no hay un planteamiento terminado de la teoría de los cambios sociales para este periodo del desarrollo de la humanidad. Si queremos hacer un análisis, hablamos como Fidel Castro como un referente político ideológico del siglo XX. ¿Consideras tú que hay seguidores, me refiero a referentes políticos ideológicos, hombres o mujeres en este momento para el caso del socialismo? Como lo vivió Fidel, creo que es como una cosa que no se puede aplicar. ¿Qué es lo rescatable del fidelismo, si se quiere llamar así? La dignidad, la coherencia de los principios, la audacia, el estratega, el líder. Cuando estudias a Fidel te das cuenta que en los momentos más críticos de la Revolución Cubana, llámese Girón, llámese los ciclones que hay como jornadas de ciclones en todos los años en Cuba, el primero que estaba al frente y dirigía las operaciones, sean militares, civiles, de defensa de la situación de los cubanos ante un ciclón, era Fidel. Entonces, eso es lo rescatable, su dignidad, sus principios, su audacia, su calidad de líder, de estadista. Eso es lo que creo yo que se puede estudiar y buscar que sea un referente. Eso es ser referente, pues, así como para muchos es referente Jesucristo, pues, y otros puede ser que sea Lutero, eso es ser referente. Tú mencionabas en la primera parte de la entrevista, Roberto, que para la época, y claro, el significado de Fidel Castro, la Revolución Cubana, es que a través de la lucha armada se podía hacer cambio del status quo. Las condiciones han cambiado y tú consideras cuáles pueden ser ahora variables con las cuales expresiones organizadas pueden plantearse ante el sistema. Bueno, ahí yo diría que cada realidad es particular, pero si me lo preguntas para El Salvador, yo creo que hay siempre desigualdad social. Este es un país de los más desiguales, en un continente el más desigual del mundo. Hay exclusión social, hay pobreza. Yo creo que esos tres componentes, la lucha en contra de la pobreza, la lucha en contra de la exclusión social, de la desigualdad, siguen siendo banderas de movimientos de izquierda. Y también circunstancias propias de esta realidad, por ejemplo la del consumidor, pero en el sentido verdadero de cuidar el salario nominal de los ciudadanos. No hay verdaderamente una política orientada, por ejemplo, a enfrentar problemas que pueden ser triviales, pero que afectan la cotidianidad de las personas en términos de la economía familiar, las tarjetas de crédito y el comportamiento abusivo de los dueños de casas de tarjetas de crédito. Yo diría de que no es divorciado de un planteamiento de izquierda una propuesta para enfrentar la cotidianidad del ciudadano, porque no puede entenderse una política que no está vinculada con darle de comer a la gente, elevar su dignidad, mejorar su educación, sacar de la pobreza. Y en El Salvador la mejor política de izquierda es el arraigo, asegurarle a las personas que no tengan que irse del país a buscar las oportunidades que El Salvador les niega. Eso es ser de izquierda para mí en las condiciones del siglo XXI en El Salvador, porque no hay drama social más tremendo
que dejar su patria, sus muertos, su familia, en busca de una quimera a veces que puede llegar hasta el desierto de la frontera con los Estados Unidos. Eso es ser de izquierda ahora, interpretar el sentimiento, los problemas, las necesidades de la gente y devolvérselos con un plan, con un proyecto de país viable en las condiciones del siglo XXI. Regresando siempre al tema del perfil de Fidel Castro y el significado de la Revolución Cubana, su gestión y el proyecto que esto significa, 2018 puede ser un punto de partida también relevante. Roberto, en el caso que Raúl Castro depondría o ya no estaría en el ejercicio del poder, pero ahí viene la pregunta, el tema del proyecto, porque claro, están las figuras y los referentes y los liderazgos, pero como tema de la construcción de un proyecto en un ambiente donde le significa también otros dilemas, el tema de la empresa privada, el tema de las relaciones comerciales, el tema de los procesos políticos y demás, también cómo podemos ir pensando una lógica de Cuba con un proyecto que se sostenga o que se adapte ya sin sus referentes, por lo menos al frente. Sí, el referente generacional, digamos. Sí. Es que, pues sí, la biología es implacable, pues los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y mueren, y todo eso nadie lo puede detener. Y la dirigencia de Cuba tiene 85 años, pues. Y los jóvenes, que son los que tienen mi edad, eso de ser joven en el Partido Comunista Cubano, es el relevo, tienen 60 o más años, o de 50 para allá. Van a llegar a conducir el Estado cubano y tienen que lidiar con problemas de siempre, el bloqueo. La relación con los Estados Unidos es el tema central porque lo tienen en el lomo, pues en la espalda. Cómo industrializar Cuba, cómo resolver el problema de la energía. Hasta ahora la relación con Venezuela ha sido una bendición para el Estado cubano porque tenían la posibilidad de un suministro de hidrocarburos constante y barato, digamos. Vamos a ver cómo se pinta la situación en estos años por venir. ¿Cuál es el modelo de socialismo cubano? Yo creo que están suficientes, puedo intuir que están suficientemente dadas las condiciones para que la idea de un socialismo a la cubana pueda sobrevivir y desarrollarse. Es evidente que ya no es la idea como la pensó Marx o Lenin, pues eso es del siglo XIX o comienzos del siglo XX. ¿Hay propiedad privada en Cuba? Sí. Desde los paladares, donde gente se organiza en su casa y vende cenas o almuerzos de clase con gastronomía cubana especial, o otras formas de actividad que antes estaba en manos del Estado, cada vez más hay expresiones privadas de dar esos servicios, o de la propiedad de la tierra. Antes en Cuba no podías comprar una casa, era impensable. Ahora parece ser que ya sí se puede comprar. A lo mejor hay una idea de zonas especiales como las que tiene China, pues, que entiendo que las hay en Cuba, donde tipo zonas francas hay inversión extranjera directa que llega a aprovechar. Y desde hace mucho tiempo en el turismo, que es un filón del desarrollo en el área del sector 3 de servicios de Cuba, es muy fuerte la presencia española, por ejemplo, en la actividad económica cubana. Las remesas, igual que aquí, tienen un peso en Cuba, pues, porque hay una cantidad de cubanos en Estados Unidos, y con las reformas que con Obama se lograron, se abrió la posibilidad de que se enviaran más dólares a Cuba. Todo es una cosa que está por verse, pues, y hay relevo generacional. Ya Raúl dijo en 2018 que va a dejar la dirección del gobierno, pero no la del partido. Vamos a ver hasta dónde le da la biología. Roberto, un gusto. Gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros brindándonos este análisis. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX.